Bueno, hermanos, los saludo a todos en el amor del Señor. Eh, bueno, estamos grabando este video para poder compartir la palabra con ustedes. Y bueno, eh, he querido compartir la palabra así vestido para recordar las pocas veces que he ido al templo. Así que espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. No me malinterprete porque sabemos que este año ha comenzado de manera muy interrumpida por el COVID-19, así que hoy día vamos a estar hablando sobre el Evangelio de Juan, capítulo 17, del versículo 9, ¿ya? Hasta el versículo 18. Y yo le voy a dar lectura a esto y dice así. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces le hemos dado lectura a la palabra del Señor. Le vuelvo a repetir, eh, debo reconocer, hermanos, que me ha dado un poco, ¿cómo decirlo? Me gustaría estar presencialmente con ustedes predicando la palabra del Señor, y por eso eh, he querido vestirme así no sé, para sentirnos más como cuando estábamos en los cultos. Así que ahora vamos a orar un momento y vamos a compartir la palabra del Señor. Padre, en esta hora que vamos a compartir tu palabra, yo te pido que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes y nuestros corazones, para que con tu gracia seas tú, Señor, el que nos ayude a comprender lo que tú tienes para nosotros hoy día, y que por sobre todo, Padre, nos ayudes a practicar esto, porque este es el desafío del Evangelio, que llevemos a la vida práctica, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Te pido, Señor, que tú ablandas nuestros corazones, que nuestros corazones no sean duros, sino que sean blandos, para que tu palabra tenga cabida en nuestra vida. Y no sea, Padre, solo una historia que vamos a escuchar, sino que sea algo importante en nuestras vidas, y que tú nos ayudes, Señor, a glorificarte a través de ella. Te damos gracias por esto, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, ya hemos leído el texto, Juan 17, versículo 9 al 18, ¿ya? Y esta oración que Jesús hace, ¿ya? En este capítulo 17, que es cuando Jesús, ¿cierto?, está ya pronto a terminar su ministerio, el Señor ya había cumplido su voluntad, o sea, la voluntad del Padre en esta tierra. Jesús ya la había cumplido. Entonces, cuando Jesús ora por sus discípulos, también le está dando las últimas enseñanzas o los últimos consejos antes de ascender al Padre. Y en estas enseñanzas finales nosotros podemos ver varios puntos importantes. Podemos ver, ¿cierto?, que Jesús en primer lugar ora por la unidad. Y la unidad muestra que los discípulos son hijos de Dios. Versículos 9 al 11 dice,
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Como yo les decía, Jesús ora por sus discípulos. ¿Y quiénes eran estos discípulos? Los que estaban aquí ya en la parte final del ministerio de Jesús. La escritura, ¿cierto? Nos aclara después en los versículos siguientes que Jesús guardó a todos los discípulos en el nombre del Padre y solamente se perdió aquel que lo traicionó, que es Judas. Entonces Jesús estaba orando por aquellos, ¿cierto?, que compartieron la vida de Jesús. Aquellos, ¿cierto?, que estuvieron ahí escuchando sus enseñanzas, a quienes Jesús, ¿cierto?, compartió una comida, con los cuales Jesús, ¿cierto?, durmió, caminaron juntos, etcétera. O sea, Jesús compartió la vida con ellos. Y estos discípulos estaban, ¿cierto?, con Jesús. Y Jesús ora por esto porque la unidad, ¿ya?, es una característica que Dios tiene. Nosotros sabemos por la revelación de la Escritura, por lo que tenemos como conocimiento, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando los discípulos, cuando los seguidores de Jesús demuestran que están unidos, están demostrando que pertenecen a Dios. Porque los hijos de Dios comparten a través del Espíritu Santo la esencia de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios es quien puede mantener unidos a los creyentes. La unidad es algo sobrenatural que pertenece a nuestro Señor y por eso los cristianos tienden a vivir en unidad y a vivir en paz unos con otros, porque la esencia de Dios está en sus corazones. Versículos 12 y 13 dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, como recordé anteriormente. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús ora y dice claramente que cuando Él guardó a los discípulos, los guardó en el nombre del Padre. Y cuando los guardó en el nombre del Padre, esto quiere decir que los discípulos perseveraron en el camino de Dios solo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que la perseverancia que experimentaron los discípulos no fue humana, sino que provino desde el Señor. O sea, Dios intervino en la vida de los discípulos para que estos fueran fieles hasta el final. Y si nosotros recordamos, hermanos, en los evangelios, cuando Jesús comenzó a predicar y cuando Jesús enseñó muchas veces algunas cosas que eran difíciles de escuchar, recuerden que hay versículos en que se muestra que muchos discípulos volvieron atrás. Por lo tanto, nosotros podemos ver que Jesús tuvo muchos discípulos, pero no todos perseveraron hasta el final. Y esa perseverancia se dio por obra de Dios. Versículos 14 al 16 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús compartió todas las enseñanzas que el Padre le dio con sus discípulos. Y a causa de esto, quienes no conocen a Dios lo aborrecieron, los detestaron y los odiaron. ¿Y qué quiere decir esto? Sabe que acá hay una clave. O sea, primero,
nosotros podemos entender de que el mundo, ¿cierto? Este mundo que está en oscuridad, estas personas que no conocen a Cristo, ¿cierto? ¿Ya? Eh, podemos decir que están, por así decirlo, como en un antagonismo con la luz. O sea, las personas que no conocen a Dios no aman a los seguidores de Cristo. Y por eso, ¿ya? Los aborrecieron. Y cuando nosotros podemos ver, ¿cierto?, que Jesús también ora para que los guarde del mal, eh, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que los discípulos no pertenecen a este mundo porque Jesús no pertenece a este mundo, así como tampoco la palabra de Dios pertenece a este mundo, sino que esto tiene que ver con algo divino. Y cuando Jesús habla de guardar, que Dios los guarde del mal, esto quiere decir lo siguiente. Esto quiere decir que por el poder de Dios, los cristianos van a ser liberados del mal. El mal en griego, ya la palabra que se utiliza en griego es poneros. ¿Y qué significa esto? Esto está relacionado ya con alguien que tiene una degeneración en comparación a la creación original. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios creó al hombre sin pecado, ¿ya? Y lo creó santo. Esto quiere decir que el pecado provocó una corrupción interior y esta corrupción interior en el hombre provocó una degradación moral. Por lo tanto, Dios guarda a los discípulos de esta perversión, de esta maldad, ¿ya? O sea, Jesús guarda a los discípulos de lo que le sucede al ser humano común. El ser humano común es una persona inclinada hacia el mal. Por lo tanto, cuando nosotros podemos entender lo que dice la Escritura, que Dios guarda al creyente del mal, el cristiano no va a tener una moral que va a estar degradada o que va a ser una moral depravada, sino que Dios nos guardará de esa maldad. Versículos 17 y 18 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios purifica a sus seguidores. Versículo 17, ¿cierto? Porque Jesús ora por la santificación. Santificar viene del griego hagiazo, y esto significa y está relacionado con purificar, con poner aparte para Dios. Esto significa que es una persona que está opuesto a lo común. El creyente que se separa del mundo por su conducta y es un creyente que se pone aparte para Dios. O sea, no es un creyente que se separa, por así decirlo, porque quiere, no sé, separarse para ser especial, sino que es una persona que se separa para seguir a Dios. Esto quiere decir que el cristiano no será una persona común, alguien que esté dedicado solamente a las cosas de este mundo, sino que el discípulo tendrá en mente y la mirada puesta en el reino de Dios y en las enseñanzas de Jesús. Y Jesús anuncia el envío. Jesús dice claramente, versículo 18, así como tú me enviaste al mundo, estoy parafraseando, así yo los he enviado al mundo. Jesús envía a los discípulos al mundo. Sin duda que predicar la palabra, ¿ya? Nosotros lo sabemos porque tenemos la historia completa. Cuando Jesús asciende al cielo, sabemos que Jesús les deja la gran comisión. Y la escritura es clara en estos versículos en que Jesús envía a los discípulos al mundo. Jesús no les pide a los discípulos que se separen del mundo, sino que vivan entre medio de este mundo, pero que vivan en santidad y que proclamen su palabra. Nosotros hemos visto al principio, hermanos, que la unidad es
uno de los sellos de Dios, si yo pudiera interpretarlo así. ¿A qué me estoy refiriendo con sello? Es como una marca que Dios deja en el creyente y que el creyente va a actuar así como Dios actúa. O sea, va a tender a la unidad. Con esto no quiere decir, hermanos, que los cristianos vamos a ser personas perfectas, ¿ya? Porque usted sabe que nosotros en el día a día tenemos tensiones. ¿Y a qué me estoy refiriendo con tensiones? La vida siempre tiene problemas. Siempre tiene problemas. Y estos problemas, hermanos, generalmente están relacionados con otras personas. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero ser más claro y enfático. Si Dios está en nosotros, su esencia, esto quiere decir el Espíritu Santo, ¿ya? Actuará en nosotros para que seamos personas reconciliadoras. Por lo tanto, cuando una iglesia está siendo guiada por Dios, independiente del problema que esté sucediendo, ¿ya? Porque aquí yo no estoy diciendo que los cristianos somos perfectos, ni tampoco quiero que interprete, hermanos, que tenemos, por así decirlo, permiso para pecar, porque la Biblia no dice eso. Solo estoy describiendo lo que ocurre en la vida común. Si por algún motivo nosotros tuviésemos algún problema, ¿qué nos dice la Escritura? El que está siendo guiado por Dios, entonces va a ser una persona que va a tender a la paz y a la unidad. Las peleas no pueden dominar al cristiano. ¿Por qué? Por obra de Dios, porque Dios es uno. Nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también es uno y Él funciona en perfecta armonía. Por lo tanto, esta armonía que Dios tiene, esta unidad que Dios tiene, va a actuar en cada uno de nosotros. Y esto va a significar que cada uno de nosotros, si alguna vez tenemos algún problema, bueno, si es necesario pedirnos perdón, nos perdonaremos. Si es necesario orar, oraremos, ¿cierto? Y haremos lo posible para que la comunión se restaure. Y lo mismo pasa en la vida común, hermanos, y en la vida familiar. Si Dios está obrando en nosotros, puede ocurrir que existan problemas, discusiones, etcétera. Pero si Dios está en nosotros, seremos agentes de paz. Esto quiere decir, nuevamente, en la vida familiar, nosotros vamos a ser personas que se reconcilian. Porque Jesús, ¿cierto? Oró claramente para que los discípulos estén en unidad. Pero nosotros no podemos aplicar solamente este texto, hermanos, a que la unidad esté solamente encerrada solamente en el círculo de la iglesia. Nosotros tenemos que esta unidad que Dios a la cual nos está llamando, debemos practicarla también en la vida común y en la vida familiar. Esto quiere decir que, vuelvo a repetir, pueden haber discusiones, pueden haber problemas familiares, pero si Dios obra en cada uno de nosotros y si nosotros tenemos la luz de Cristo, nosotros vamos a ser aquellas personas que van a pedir perdón. Vamos a ser las personas que van a tender a que nuestras familias se unan y no se desintegren. Si nosotros hemos tenido quizás algún problema con algún compañero de trabajo, algún amigo, algún, no sé, compañero de estudio, alguna persona con la cual chateamos, entonces Dios nos va a guiar a que estemos en paz con los demás. Jesús también en esta oración dice claramente que guardó a sus discípulos para que no se pierdan en el camino, para que no se alejaran del camino de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros hemos perseverado hasta el día de hoy, ha sido solo gracia de Dios. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien produce en nosotros el perseverar, el actuar para Él. O sea, esto quiere decir que si nosotros hemos obedecido la palabra del Señor, esto ha sido solamente por su gracia. Y esto es para la gloria de Dios.
Por lo tanto, no debemos enorgullecernos si es que estamos actuando bien o si le estamos sirviendo a Dios, porque es solamente su gracia, ha sido solamente el poder de Dios, ha sido solamente la obra del Espíritu Santo que actúa a través de nosotros, a través de la sangre de Cristo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que enorgullecernos, porque Dios ha permitido que cada uno de nosotros persevere y llegue hasta el día de hoy. Pero nosotros también debemos aprender, hermanos, del ejemplo que nos da Jesús. Nosotros podemos ver en nuestra comunidad que hay personas que avanzan ya en el camino de la fe. Y eso está evidenciando que la gracia de Dios está obrando en ellos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que nosotros no estamos viendo que avanzan? Ahí es donde Jesús nos deja una enseñanza. Y la enseñanza es clara. Debemos orar por aquellos que a lo mejor no estamos viendo tan fuertes o que no están perseverando en la fe, y debemos orar para que ellos logren afirmarse en los caminos de Dios y logren perseverar. Creo que es una de las enseñanzas muy importantes que nos deja esta oración de Jesús. Y la otra enseñanza también que el Señor nos deja, y con esto también quiero colocar énfasis en esto, es que la obra de Dios permite que a través de su palabra Dios nos santifique y nos dedique para su reino. Como dije anteriormente, ningún cristiano debería solo conformarse con vivir la vida común. Esto significa que en el día a día, porque no debemos olvidar, hermanos, que nosotros estamos en este mundo, ¿ya? Esto quiere decir que en el día a día hay que trabajar, hay que estudiar, hay que cumplir responsabilidades. Y lo que, eh, lo que esto significa, hermanos, es que nosotros no podemos conformarnos solamente con vivir así. O sea, el propósito de nuestra vida no puede ser solo trabajar, no puede ser solo estudiar, no puede ser solamente, no sé, casarse, tener hijos, que todas esas cosas son buenas. En ningún momento la Biblia nos está diciendo que nos tenemos que negar a esas cosas, sino que nuestra vida no puede conformarse a eso. Quiere decir que el propósito final o el centro de nuestras vidas no puede ser eso, lo que nosotros consigamos en esta vida. El propósito de nuestras vidas debe ser vivir para Cristo, obedecer su palabra y que su nombre sea glorificado. Por lo tanto, mientras vivamos en este mundo, podemos recordar, hermanos, el ejemplo del profeta Daniel. Él vivía en un imperio que era contrario a la palabra del Señor. Creían en otros dioses, pero él tenía que trabajar en aquel lugar. Él fue llevado como esclavo, o sea, las circunstancias de la vida, ¿ya? Lo llevaron a trabajar en un entorno que no creía en el Dios de Israel. Pero la palabra nos muestra claramente que él se mantuvo fiel, él vivió en santidad, no se mezcló con este pueblo pagano, y él vivió apartado para Dios, adorándole, orando y viviendo en su corazón para Dios y dando testimonio de él. Recordemos que el profeta Daniel fue usado por Dios para mostrar su gloria a través de los milagros, ¿cierto?, que Dios hizo cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, ¿cierto?, cuando sus amigos fueron enviados al horno de fuego. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo Dios obró grandemente en esos hombres. ¿Pero por qué? Porque ellos vivían en santidad. Y esto es lo mismo para nosotros hoy en día. Nosotros debemos vivir en fe para Dios, en medio de un mundo que no conoce a Dios. Debemos apartarnos del mal, debemos amar al prójimo, debemos servir a Dios, debemos servir también a nuestro prójimo, debemos mostrar la gloria de Dios, pero
El propósito final de nuestra vida nunca debe ser la autorrealización, el conseguir riquezas, tener un gran trabajo, etcétera. El sueño que sea que tengamos nunca debe ser el centro de nuestro corazón. Todo esto Dios lo puede dar, pero como añadidura. Esto quiere decir como bendición, pero no si nosotros buscamos eso como el propósito primero en nuestra vida. Todas estas cosas que he nombrado no pueden ocupar el lugar de Dios. Si Dios, ¿cierto?, está en el cristiano y la esencia de Dios está en el creyente, entonces cada uno de nosotros, hermanos, debe vivir en santidad. Porque si Dios es santo, cada uno de nosotros va a vivir en santidad. Jesús dijo claramente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, Dios hará que obedezcamos su palabra y vivamos apartados del pecado. En ningún momento, hermanos, la voluntad de Dios es que vivamos una doble vida. A Dios le agrada cuando nosotros le obedecemos. Y cuando nosotros le obedecemos en medio de un mundo que no le conoce, porque ese es el contexto. Nosotros hemos sido enviados al mundo para predicar su palabra, para vivir en santidad y para mostrar la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, no hemos sido llamados a tener una doble vida y por eso, lo vuelvo a repetir, este es el llamado que nosotros tenemos, a vivir en santidad, a ser sinceros. Si nosotros, hermanos, tenemos algún problema en nuestra vida, no tenemos por qué fingir ser personas perfectas, porque ese no es el llamado de Dios. Dios quiere que nosotros solucionemos todas las cosas inconclusas que tenemos en nuestra vida. Y esto quiere decir, si tenemos algún problema de carácter, entonces seamos sinceros, pidámosle perdón a Dios y pidámosle a Dios que por su gracia Él nos ayude, nos transforme y podamos mostrar su gloria a través de la forma que estamos viviendo. Dios quiere fuertemente en este tiempo, hermanos, que vivamos en santidad, que vivamos apartados para Él, que vivamos apartados de la maldad, del pecado, ¿cierto? De la mentira, de la lujuria, del amor al dinero, de todas las cosas que nosotros conocemos. Yo creo que usted conoce, hermano, cuáles son las cosas malas. Y el llamado de hoy, hermanos, es que nosotros vivamos en santidad para Dios. Vivamos completamente para Él. Que Dios obre en nuestro corazón de tal manera que nosotros obedezcamos su palabra y vivamos apartados para Él. Que nuestro corazón no se conforme solamente con trabajar, con llevar sustento a nuestros hogares, con compartir con nuestra familia, con tener amigos, ¿cierto? Con viajar, con tener vacaciones. Y sabemos, ¿cierto, hermanos, que hoy día estamos en crisis, pero yo le estoy hablando de una vida, ¿ya? O de los sueños, ¿ya? Que eran comunes antes de que vivamos en esta crisis. Antes de que vivamos en nuestra crisis, recuerda, hermano, mucha gente en nuestro país salió de vacaciones, ¿cierto? Disfrutó, etcétera. Pero eso, si bien son bendiciones de Dios, eso no es el propósito de nuestra vida. Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Dios quiere que nosotros vivamos apartados para Él, que seamos personas rectas, hermanos. Y usted sabe en su conciencia, yo apelo a su conciencia, y siéndole sincero, hermano, usted sabe que vivir en santidad es difícil. No es un llamado fácil. Porque día a día, hermanos, se presentan las tentaciones. Y con esto yo no estoy diciendo, ¿cierto?, que alguno de ustedes, no sé, esté metido en algún gran pecado. Pero usted sabe, hermano, que día a día el mundo, ¿cierto?, que no conoce a Dios, vive en consecuencia a lo que es. O sea, vive de acuerdo a los regímenes al régimen de este mundo. Y el régimen de este mundo no se somete a Dios. Por lo tanto, esto quiere decir
que las personas que no conocen a Cristo, sin duda, que incluso a veces ni siquiera lo van a hacer de mala intención, pero ellos no viven conforme al Evangelio. Y día a día nosotros tenemos que luchar con eso. Tenemos que luchar, ¿cierto?, con ser personas íntegras. Tenemos que luchar, ¿cierto?, porque ya sea, no sé, en internet o en televisión, no veamos cosas que a Dios no le agradan, hermanos. Porque Dios quiere que estemos apartados para Él. Y la santidad, como leíamos delante, significa estar apartado para Dios. En medio de este mundo, ¿cierto? En medio de este mundo que no conoce a Dios, significa vivir de una manera diferente, vivir conforme a lo que está escrito en la Biblia. Entonces, yo les invito, hermanos, a que podamos orar en este momento, que podamos reflexionar en nuestros corazones y que le pidamos a Dios, que le pidamos a Dios en primer lugar que vivamos en unidad, que seamos agentes de paz, que cuando hayan problemas aprendamos a dar la otra mejilla, que es algo que a todos nos cuesta, y que en segundo lugar eh, le pidamos al Señor que nos ayude a vivir en santidad, apartados para Él, porque sabe, hermano, nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros a lo mejor entre nosotros mismos podemos tener una apariencia de santidad, hermano, pero no se olvide nunca de que no podemos engañar a Dios. Y por eso yo le hago el llamado. Yo le hago el llamado a que usted, si está en algún problema, si a lo mejor usted tiene un pecado con el cual está luchando, sea sincero con Dios y pídale perdón. Y como compartíamos el día jueves, si usted tiene algo que le cuesta dejar, busque un compañero de oración. Busque a alguien, ¿ya?, que le ayude a orar por eso y que le ayude a vivir en santidad. Porque a Dios no le gusta la religiosidad. A Dios le gusta, hermanos, que nosotros vivamos sus enseñanzas, que lo obedezcamos y con esto nosotros vamos a honrar a Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, yo en esta hora te quiero dar gracias por tu palabra, porque tu palabra a todos nos habla. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por cada una de las veces en que discutimos, en que muchas veces no demostramos, Señor, tener un corazón de paz, sino que muchas veces somos piedra de tropiezo. Yo te pido, Señor, que nos perdones. Y te pido, Padre, que tu presencia descienda sobre nosotros para que, por favor, Señor, tú nos ayudes a ser personas reconciliadoras, personas, Señor, que tiendan a la paz y que seamos, Señor, esa sal y esa luz del mundo. Y en segundo lugar, te quiero pedir, Padre, por favor, que tú alejes nuestra vida de la religiosidad. Señor, si nosotros tenemos problemas con algún pecado o con algo, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a reconciliarnos contigo y que podamos vivir en santidad, obedeciendo tu palabra y honrándote de verdad. Que nuestra conciencia no descanse hasta que obedezcamos tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por este momento y te alabo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo me despido. Que el Señor les bendiga. Yo sé, hermanos, que esta predicación, ¿cierto?, cuando compartimos la palabra por internet, se pierde eso, ¿cierto?, que teníamos en el culto, pero de verdad espero que esto sea de bendición, que el Señor le bendiga mucho. Un abrazo para todos ustedes. No sé cuándo nos vamos a ver, pero por lo menos nos hemos podido ver en los cultos de oración. Así que el Señor les bendiga y les animo a seguir adelante.